En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy corresponde al lunes 13 de septiembre del año 2021, de la semana 24 del tiempo ordinario. Hoy la liturgia nos recuerda a San Juan Crisóstomo. Nació en Antioquía en el año 349. Recibió una excelente formación. Ordenado sacerdote, ejerció con gran provecho el ministerio de la predicación. El año 397 fue elegido obispo de Constantinopla, cargo en el que se comportó como un pastor ejemplar, esforzándose por llevar a cabo una estricta reforma de las costumbres del clero y de los fieles. Por envidias, sufrió 2 veces el destierro. Acabado por tantas miserias, murió en el Ponto el día 14 de septiembre del año 407. Contribuyó en gran manera con sus palabras y escritos al enriquecimiento de la doctrina cristiana, mereciendo el apelativo de Crisóstomo, es decir, boca de oro. Bien, la Iglesia recuerda este lunes 13 de septiembre del año 2021 a este santo que es San Juan Crisóstomo. Bien, continuamos con las lecturas de la carta de Timoteo. Hay que recordar que la empezamos la semana pasada y hoy corresponde al capítulo 2, versículos del 1 al 8. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido. Digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero, pues, que los hombres, libres de odio y divisiones, hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Lo primero que nos pide Pablo a Timoteo en esta primera carta es acerca de las oraciones, plegarias, súplicas y acción de gracias. Primeramente dice por los hombres en general, hombres en general. Y después pide por los jefes de Estado y autoridades, que a fin de cuentas vienen siendo hombres, al menos en aquellos tiempos. Cuando Pablo pide esto, ¿sí? Si Pablo le pide esto a Timoteo, vemos porque la autoridad que había en aquel entonces era una autoridad que oprimía al hermano, oprimía al hombre. Por eso había que pedir por él. Escuchamos a Isaías el día domingo donde decía, endurecí mi rostro, no le di la espalda a aquellos que me insultaban. Puse mi cara de frente a los insultos y salivazos, aquellos que me jalaban la barba. Pablo está pidiendo algo similar. Pedir por aquellos que nos dan un agravio, pero también pedir por aquellos que conducen nuestra vida en la sociedad, en la ciudad, en el mundo. Aquellos que son encargados de poner el orden, de poner la ley del hombre hacia el hombre y con el hombre.
Por eso en todo momento, dice Pablo aquí a Timoteo, para llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo momento. ¿Qué significa? Que yo no me debo de preocupar por las cosas de la ciudad. Para eso pido por la autoridad, para que la autoridad sea la que se encargue de esas cosas. Y al final dice algo muy interesante. Dice, para que hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo las manos puras. Cuando nosotros nos dedicamos en obra, en fe, a las cosas del Señor, podemos actuar de manera libre y levantar nuestras manos limpias, porque nuestras obras han sido limpias. ¿A quién toca la justicia? A la autoridad. ¿A quién toca castigar a aquellos que no están o que actúan de manera injusta? A la autoridad. Por eso hay que pedir por ellos. Por eso hay que pedir por los jefes de Estado y todas las autoridades, para que se hagan las cosas de manera correcta. Seguimos con el Evangelio de Lucas. Esta vez leeremos el capítulo 7 de los versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Allí había un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo, merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha junto con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que tú digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y les digo a uno, ve y va. A otro, ven y viene. Y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, les dijo, yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Dos partes. Primera, ¿cómo es que el oficial romano tenía fe en aquel hombre, en la persona de Jesús, por todo lo que había escuchado acerca de los milagros y acerca de toda la buena labor que hacía para con el prójimo? ¿A quién es al que le pide que haga la acción de intercesión? Va y se los pide a los ancianos. Los ancianos son los que se acercan a Jesús y le dice, merece que lo ayudes, porque Él quiere al pueblo. Ha hecho obras en favor del pueblo. Eso significa que esa persona tenía fe en el Dios de los judíos, en el Dios de Israel. Y luego más adelante vemos cómo él, apenado en su posición de persona que sabía que no era digno de acercarse a aquel santo, porque hay que recordar en las lecturas anteriores que hicimos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? Eso lo leímos el domingo. Los profetas, Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Entonces lo más seguro es que esos títulos le hayan llegado a esta persona
para decir, viene uno de los profetas. Y el profeta es el hombre de Dios. Por eso dice, no soy digno de que te acerques a mí, no soy digno de que entres en esta casa de pecador. Pero pido por la vida de esta persona a la que quiero. Que aquí el texto nos dice que era un criado. ¿Y cómo es que Jesús reconoce la fe de aquel hombre? Porque aquel hombre, al dar una orden, tiene la fe también de que esa orden se va a ejecutar a través de quien se le está diciendo que la ejecute. No he visto, dice, ¿sí?, en Israel una fe tan grande. No he hallado una fe tan grande. El criado, como finaliza el texto, queda perfectamente sano. ¿Qué significa? Hay que tener fe, hay que pedir. En todo momento el Señor nos escucha. ¿Cómo llega la necesidad de este oficial romano a oídos de Jesús? A través de los ancianos. ¿Cómo llega esa disculpa y ese elemento de fe? A través de los amigos que envía. Es el oficial quien transmite a través de otras personas la necesidad a Jesús. Como nosotros transmitimos nuestras necesidades a Dios a través de nuestras oraciones. Bien, la oración que San Juan Crisóstomo en este lunes 13 de septiembre del año 2021, en la semana 24 del tiempo ordinario, nos sugiere la liturgia. Dice: Dios nuestro, fortaleza de los que en ti esperan, que quisiste que el obispo San Juan Crisóstomo brillara con su admirable elocuencia y por su firmeza en las tribulaciones, concédenos que, instruidos por sus enseñanzas, nos fortalezca el ejemplo de su invencible paciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y es un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea.